Bienvenidos a Checkout, un podcast creado por Pardux, el motor del e-commerce para pymes en Latam. Bienvenidos a este quinto capítulo de Checkout, el podcast e-commerce latinoamericano. Y en esta oportunidad tengo a un gran amigo y realmente un experto en el área, Nicolás Bianchi desde Uruguay. Bienvenido, Nicolás. Hola, Nicolás, buenas, gracias, un gusto. qué bueno tenerte acá. Gracias por tu tiempo. Y para los que nos escuchan, Nicolás tiene un background muy interesante digamos, en el área que vamos a explorar hoy. Hoy vamos a hacer doble clic en lo que significa UX y UI, que es toda esa experiencia del usuario alrededor del e-commerce, que es una parte fundamental de esto. Nicolás hoy en día es UX designer de Mercado Libre. Además, ha sido UX and UI Program Strategy Expert del programa de Google. Y de eso vamos a hablar hoy. No sé si está bien esa presentación o quieres ahondarla, pero realmente Sí, agradezco sí, mucho. perfecto, bueno, ahí va. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Está buenísimo esto que están haciendo y contribuyendo un poco más al ecosistema latinoamericano y con bueno, el perfil de e-commerce que tienen, obviamente. Y bueno, esperamos poder agregar sumar un granito de arena a la gente que está en el tema y que les pueda servir todo esto y sobre todo, como decías, lo de UX. Tal cual, como decía, sí, estoy trabajando en Mercado Libre ya hace el mes que viene, cumplo 5 años, que es bastante, una empresa como Mercado Libre se siente varios años. Y después sí, participo del programa de Google Expert como UX and Product Strategy Expert y después diversas certificaciones también con Google, mentoreando diferentes startups. De hecho, hace poco cuando estuve en Ecuador nuevamente, eh, hacíamos la cuenta que como 160, 180 startups habrán pasado por estas manos en estos últimos años. Y bueno, y también diferentes certificaciones y como también la de Google Street View, bueno, que bien sabes que estuve por allá por la Antártida haciendo el Street View en la Antártida, el primer Street View De eso vamos a con hablar, de Google eso también, vamos y a bueno, hablar. ahí muy bueno. Sí, tal cual. Así que bueno, gracias nuevamente por estar acá y súper contento de estar compartiendo con todos ustedes. No, gracias. De hecho, te agradezco mucho ese espacio. Sé que tienes una agenda apretadísima, pero lo más importante, y como siempre recuerdo en todos los capítulos, es que este espacio lo hemos creado con el fin de poder, obviamente, educar y ayudar a la gente que está interesada en el e-commerce, que quiere aprovechar lo que yo llamo la mejor oportunidad de desarrollo económico hoy en día en Latinoamérica, que es el e-commerce, por las pocas barreras de entrada que tiene. Pero hay una barrera de entrada muy fuerte, que es la educación, es el conocimiento, es conocer qué pasa detrás de esas cortinas del e-commerce. Hoy tenemos esta suerte de tenerte acá, 5 años en Mercado Libre. Mercado Libre es el líder de e-commerce de la región. Tiene mucho impacto en el día a día del e-commerce latino y realmente queremos saber mucho de lo que hay detrás de eso, lo que nos puedas contar, obviamente, pero además eres multifacético. Yo quisiera comenzar con esa parte de tu historia, porque me acuerdo que aquella vez que nos conocimos me contaste que estuviste recorriendo la Antártida para poder mapear todo lo que es el Street View, el Google Street View, y que la gente desde su computadora pueda llegar hasta allá. Y esa Tal ruta cual. al final de lo que puede ser el fin del mundo, creo que tiene un nombre parecido, ¿no? Esa parte. eh, si tú te metes en Google ahorita y tratas de explorar ese lugar, realmente aquí tenemos en este capítulo a la persona que estuvo caminando literalmente por ahí grabando todo. Cuéntame un Tal poco cual, si entran. de esa historia. Si entran y miran para abajo, van a ver esta parte de la cabeza. Voy a estar yo ahí abajo de la cámara del 360. Y sí, bueno, fue un proyecto que llevó 4 o 5 años más o menos prepararlo. Desde el día uno lo planteé siempre con los conocimientos de llevar proyectos de tecnología adelante y todo lo que conocemos, todas las automatizaciones, procesos, planificación, armar los Gantt y demás, bueno, todo el roadmap para llevarlo adelante lo abordé como tal y no que era algo ir a sacar unas fotitos 360 y nada más. Claro. Eh,
y bueno, y con diferentes, la verdad, diferentes trabas en el camino de todo tipo para llevarlo adelante, trabas tecnológicas, muchas, aprendizaje bastantes también, como el básico capaz que todos conocen, que las baterías de las cámaras rinden menos cuando hay frío. Pero bueno, yo sabía cuando había frío, lo había testeado, pero no tanto frío. Entonces, ¿qué tanto menos rendía? Y preguntándole a la gente que ya había ido, ¿pero cuánto menos te rinde? ¿Un 20%, un 30%, un 50%? ¿Cuántas baterías tengo que llevar allá y cuando esté caminando en el medio de la nada, en la mitad del día, y no tenga un enchufe para cargar? ¿Cuántas llevo? ¿10, 20 baterías? ¿Cuántas? Y lo mismo con las tarjetas de memoria. No sabía que había tarjetas super, mega, extreme, no sé qué, que obviamente son mucho más caras, eh, y que soportan menos frío, soportan hasta -10 grados, -20, entonces bueno, Wow. también, ¿Cuánto y fue la cosas como temperatura esas que mínima? son, ¿Qué temperatura mínima tuviste allá? no, -5 más o menos, Ah, capaz que ok. sensación térmica un poco menos, -10 quizás. Fui en esta época, de hecho, hace un año exactamente estaba allá, caminando por allá por la Antártida, y, y es verano allá también, entonces, bueno, hay un poco menos de hielo y eso está bueno porque nos dejó recorrer mucho más. Y también el clima obviamente es más soportable, hay menos nieve, cae menos nieve, menos tormentas y demás, entonces se puede recorrer un poco más. Genial. Pero bueno, y después aprendizaje de todo tipo, el GPS, cómo traquear bien. Siempre el proyecto fue abordado con una mentalidad de es one shot, no es que decir, bueno, me voy hasta acá 300 kilómetros de mi casa, saco una foto, si queda mal, vuelvo al siguiente día o lo tengo cerca, sino no, era una oportunidad única que iba y el material que iba a generar en ese lugar, sabía que no lo podía volver a hacer, ¿no? Entonces también cómo asegurar eso y era uno de mis mayores miedos. Y después allá, estando allá, el factor climático, que eso es lo único que no podemos controlar. Un científico allá me explicó algo tan básico si lo razonamos, pero bueno, la Tierra es una esfera y las tormentas dan vueltas, van cambiando, pero dan vueltas a esa esfera y obviamente allá abajo dan vueltas más rápidos. Y así pasaba que tenías una tormenta en el día y a las 2 horas salía un sol radiante o viceversa, había un sol radiante, decías, bueno, vamos a salir, te aprontás todo y cuando vas a salir empieza a llover o a caer nieve y bueno, y sucedían esas cosas, entonces como que era un factor bastante complicado, a veces que algunos días nos tuvimos que quedar dentro y no podíamos salir. Claro. Pero bueno, el proyecto fue súper interesante, realmente es otro planeta, habían lugares que eran increíbles, que parecía que estabas en otro planeta, o dentro de una película de Star Wars, alguna de esas más de ciencia ficción. El silencio es increíble, una de las cosas que más me impactó, me habían dicho, pero cuando lo viví, el silencio, al no haber árboles, no haber nada, y capaz que no tenés el viento en las ramas de los árboles, es increíble, es silencio, silencio absoluto. A veces escuchaba mis pasos mientras caminaba y a veces paraba por gusto y era ensordecedor, como se dice. Yo leí, de hecho, Pero una ya experiencia increíble. hace poco leía justamente que uno de los impactos más que más genera shock en los astronautas es enfrentarse al silencio del espacio, porque es un silencio que nunca hemos experimentado, o sea, es algo insólito, o sea, para nosotros es nuevo y eso Tal incluso cual. tiene Ujú. entrenamiento para manejar eso, porque incluso te puede enloquecer tanto silencio, ¿no? O sea, llega un punto donde casi te escuchas pensando a ti mismo. Sí, 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 creo que no fue, sí, creo que en mi caso no fue, no llegué a la locura, pero bueno, caminé más o menos 300 kilómetros por allá, Wow, terrenos de todos tipos. Pueden entrar a mi Instagram, Nico Belarga F, BF, y ahí hay muchísimas fotos de los paisajes increíbles que hay. Y, y caminé todo por ahí, y por lo general iba cantando, iba pensando en diferentes cosas, es como que también conversando, como decías, con uno mismo, pero sí, era asombroso el silencio que había y bueno, era una experiencia bastante interesante también. Y después también que no tenés insectos u otro tipo de animales más allá de los pingüinos, las focas, lobos marinos, etcétera. No tenés, entonces te sentabas en cualquier lugar y no tenías un hormiguero que te esté molestando, claro. moscas, cualquier otro tipo de insecto o animal. También era algo que estaba bueno.
y llamaba la atención. Genial. Oye, y justamente dentro de ese tema, la gente dirá, oye, ¿por qué están hablando de esto? Porque eso tiene un componente muy interesante, ¿no? Esta historia no es aislada de lo que venimos a conversar hoy. Tú realmente el trabajo detrás de esa aventura que nos estás contando fue documentar cómo desde en una computadora cualquier persona en el planeta puede ir a ese lugar donde tú fuiste con una experiencia obviamente, digamos, inmersiva, ¿no? Y eso te involucró a ti en una experiencia real para poder llevar eso al mundo digital, ¿no? Entonces, Tal cual. de eso se trata mucho lo que vamos a hablar hoy y es justamente cómo conectar los puntos de la experiencia de usuario, que básicamente para los que no conocen UX es User Experience, es como la abreviación, y UI es User Interface, que es como donde interactúo, ¿no? Pero tú para poder trasladar eso, Google tuvo que desarrollar toda una plataforma donde gente como tú se atreve a ir a esos lugares. Me imagino tuviste una documentación estratégica para poder tomar estas fotos y subirlas luego a Google. O sea, hay un espacio, ¿no? Me imagino. O cómo funciona eso de subir una persona como tú, subir esa información a Google Maps. Sí, bueno, fueron muchísimos gigas. Tenía varios discos, además generar respaldos también por si fallaba alguno, con de varios teras, diría. Y después fue una edición acá que duró más o menos todo el año. Obviamente esto es extra a todo lo que hago, a mi trabajo, ¿no? En Por el supuesto, Mercado claro. Libre y mi vida personal y demás. Entonces, pero bueno, fue durante todo el año hacerlo, editar todo ese material, subirlo, chequear si habían cosas que estaban mal, bien. Entonces, temas de optimización, bueno, diferentes cosas técnicas que había que resolver para procesar el material y subirlo. En algunas instancias, algunos tramos lo hicimos más de una vez, porque eh, quizás las personas que usan lentes obviamente saben más, o los que sacan fotografía, cuando te cae una gotita en el lente y queda esa gotita ahí molestando. En algunos lugares quizás nos cayeron dos gotitas que quedaron en los lentes de las cámaras y seguías mapeando, no nos dimos cuenta cuando regresamos a la noche a la base, que hacíamos siempre base en la base científico-militar uruguaya, ahí veíamos el material en la computadora y veíamos esos puntitos y decíamos, bueno, mañana tenemos que volver a hacer esto porque quedó mal. Pero entonces también teníamos bastante no, pero algunos tramos duplicados, entonces también tendríamos que estar editando, viendo ahí todo ese material. Wow. Más paso a paso y recorriendo un poco ya en la computadora todo lo que habíamos caminado y a ver si quedó bien y bueno, y subirlo obviamente. Después lo subís a Google, obviamente hay diferentes algoritmos que lo chequean y también se revisa cosas como que obviamente no haya material pornográfico u otro tanto tipo de material capaz que viole alguna de las políticas que tienen. Bueno, para que esté bien subido en la plataforma. Qué interesante. Así que bueno, Sí, entonces, ya pueden recorrer, hay como actualmente como 60 kilómetros recorridos más o menos, subidos. Como le decía, para eso tuvimos que caminar como 300 porque un punto que también la gente me pregunta, nosotros íbamos capaz que un día hacíamos 20 kilómetros por de este punto a este, pero teníamos que caminar 40 para mapear 20, ¿no? A la ida lo mapeábamos para Street View y a la vuelta volvíamos sin hacer nada, pero al día siguiente había que partir de este lugar al siguiente punto. Entonces había que recorrer esos primeros 20 que no hacíamos nada, ir al otro son otros 20 y después volver 40 para atrás. Entonces, nada, habían varias cosas de eso, entonces por eso había que recorrer bastante más de lo que, y no todos lo registramos porque capaz que ya habíamos pasado por ahí. claro, no, me imagino, y que el reto de esa experiencia al final del día muy metódica, y tú lo dijiste al principio, ¿no? Es cómo organizas ese proyecto de forma metódica para que pudieras cumplir con el objetivo, porque al final del día dañabas algo del proceso y básicamente perdías gran parte del viaje. Tal cual, y lo que nos pasó, el factor climático que comentaba hoy, es como que, como en la vida misma y en cualquier emprendimiento, siempre tenés un factor externo que te puede patear todo lo que planificaste y teníamos planificado día uno tal cosa, día dos tal cosa, todo mapeado en los GPS, en los mapas, etcétera.
el clima nos destrozó toda esa planificación y tuvimos que cambiar la metodología y era día a día estar planificando y ajustando esa planificación madre central que habíamos creado acá en mi casa sin ningún problema, bajo techo y Claro. en Uruguay. Pero bueno, la realidad ahí nos pateó un poco todo, pero bueno, era iterar y ajustarse sobre la marcha, ¿no? No, Un poco de interesante. eso también. No, y de eso se Pero bueno, trata fue un mes y justamente. medio de un mes y medio allá bastante bueno, bastante increíble haciendo todo esto. No, no, de hecho, bueno, te felicito y gracias por traernos esa experiencia. Les vamos a dejar el link acá en la descripción de este capítulo para que puedan ir a ver el trabajo de Nico directamente en Google, que el otro día tuve la oportunidad de verlo y es increíble. Igual tu Instagram también lo vamos a dejar acá, que es súper chévere. Eh, Ahora sí, Qué vamos bueno. a entrar en otra fase de esa historia de Nico. ¿Cómo llegas al mundo del e-commerce? Cuéntanos un poco de eso. Tuviste una experiencia previa a Mercado Libre, ¿no? Sí, de hecho, anteriormente, antes de Mercado Libre, capaz que los más viejos se acuerdan, estaba de remate, hace muchos años atrás, y también Mercado Libre, y yo de toda la vida de muy chiquito toqué la guitarra clásica, eléctrica, de todo, y conocía y conozco muy bien ese instrumento, y, y hubo unos años que compraba y vendía, compraba guitarras usadas y las vendía, y como conocía muy bien, sabía cómo comprar, qué era lo que estaba comprando y qué es lo que estaba vendiendo, y entonces lo que hacía más que nada era buscar oportunidades y compraba quizás de a 20 30 dólares una guitarra y la terminaba vendiendo a 300 dólares. Porque sabía, capaz que era una oportunidad, capaz que la persona que la estaba vendiendo no conocía lo que estaba vendiendo, capaz que se la quería deshacer y no le interesaba y quería o precisaba dinero rápido, ¿no? Diferentes factores. Eh, y también sabía encontrarles los desperfectos, ¿no? Si tenía el brazo de la guitarra doblado o algún otro desperfecto, entonces también para ese momento de la negociación y también después como si tenía que arreglarla para después venderla más cara. Pero bueno, capaz que ese fue el primer inicio dentro del e-commerce y después posteriormente diferentes proyectos que tuve. Había creado una especie de pedido ya o Rappi, pero para farmacias que se movió bastante acá. Inicialmente partió como una prueba de concepto y después una posterior versión dentro de Montevideo y después para expandirlo que al final, bueno, no resultó esa expansión, pero sí funcionó muy bien y era todo un e-commerce, como decía, una especie de Rappi o pedido ya, pero solo exclusivo de farmacias, y era cuando ellos todavía no la tenían. Y después tuve uno de los principales e-commerce de cerveza artesanal, que de hecho desarrollé todo el e-commerce, analicé diferentes plataformas de medio de pago, diferentes plataformas para hacer e-commerce, para desarrollar, como Shopify, WooCommerce, Mercado Shops, no sé, y otras tantas más que hay en la vuelta, para crear las plataformas de crear el e-commerce. Lo creé según lo que me convenía, lo hice todo yo de cero, las cosas, conozco algo de código, no tanto, pero bueno, pude sí, tocar algo y configurar lo que era necesario y lo único que tercericé era la parte logística y de los envíos. Pero tenía una habitación acá en mi casa grande, llena de cajas de cerveza hasta el techo. De hecho, hago cerveza también, me gusta mucho la cerveza artesanal y ni bien arranqué el proyecto, dije, no puedo tocar, la condición era, no puedo tocar una cerveza de las que tengo acá, porque donde las toque, toco una y toco todas. Sí. Entonces, y lo cumplí. De hecho, a veces Wow. tenía, no sé, 500 1000 botellas de cerveza en esa habitación y quería tomar una cerveza y me iba a comprar al supermercado una cerveza cuando tenía todas las marcas de las cervezas, mejores cervezas artesanales, las tenía acá en mi casa, pero iba y compraba afuera para no tocar ese stock. Qué disciplina. Pero Qué sí, sí, porque disciplina. sabía dónde. Es Sabía. como sabes si, bueno, me prendo un cigarro y va a ser uno solo y nada más, y después, bueno, ya que fue uno, me prendo dos, tres y así Claro, sigue. ya lo Entonces repongo. no quería caer. Claro, no quería caer en eso y bueno, y lo trataba como un negocio más que era, ¿no? Un emprendimiento y que funcione como tal. Entonces sí, tenía que tener esa disciplina. Entonces, bueno, todos los proveedores de las diferentes cervecerías acá en Uruguay me traían casi todos los días diferentes cervezas y el envío sí lo tercerizaba y bueno, y según la hora que pedías, te lo mandaban el día o al otro día, pero máximo 24 horas te llegaba el pedido
y estaba bastante interesante y se movía bastante eso. Obviamente después entras con varios problemas, como que estás trabajando con alimento, el alimento se vence, tenías que empezar a sacar, a veces se te está por vencer los productos y a sacar promociones, y bueno, como que suena muy lindo, pero también tiene sus otras cosas a tener en cuenta que hay que saber manejarlas. Me pasó una vuelta que también siempre traté de llevar lo que conozco y capitalizar en mi conocimiento y llevarlo a los proyectos. Y, y también llevaba planillas, llevando todo el registro de todo. De hecho, una de las cervecerías más importantes, que es artesanal, pero esas que ya son casi Ya. industriales, les encontré un error en el etiquetado y en las fechas de vencimiento. Me habían dejado básicamente bastante stock todo vencido o que vencía a los pocos días. Me dijeron que fue un error en el etiquetado y tuvieron que retirar de toda la plaza, supermercados, grandes superficies, retirar todo el stock porque habían tenido ese problema que se los detecté yo, no se lo detectó nadie más. Pero bueno, eso también por ser bastante metódico y esa también disciplina que comentabas, que está bueno tenerla, aunque hagas un emprendimiento muy chiquito o lo que sea, siempre te va a repercutir para Sí, bien. eso es un gran Y consejo. después, Es un gran consejo porque hay gente que lanza un proyecto e-commerce o cualquiera y lo maneja con desorden y obviamente después dice, no, es que el ujú, e-commerce no funciona o tal cosa no funciona. Probablemente a veces simplemente hay que tener orden para que las cosas funcionen, ¿no? tal cual. Y si no funciona, si tenés orden y mapeado por qué no, que no funciona, es Exacto. más Sí. fácil, ¿no? Más Es más fácil claro, detectar dónde está fallando. total. Tal cual, sí, sí. Perdón, que te Y interrumpí. bueno, y Cuenta, cuenta. posteriormente, allá, sí, por 2010, 2018, fue que entré a Mercado Libre y ahí sí, full day, full week, full life en lo que es toda la vida del e-commerce. Y Wow. ahí sí, obviamente, conocí de adentro un mundo enorme, ¿no? Una empresa como es Mercado Libre, que es número uno en la TAM, con toda la cantidad de cosas que tiene, áreas y demás, que hasta en muchos países capaz que no se conocen porque no están todos los productos finales y demás de hecho, acá en Uruguay el carrito, por ejemplo, llegó hace un par de años, si no me equivoco. Antes no estaba. Mercado Pago llegó ya como hace 4 o 5 años, pero antes no estaba y Mercado Pago en otros países como Argentina está súper instaurado desde los De inicios hecho, de la compañía hasta en casi. Entonces, Venezuela, Mercado Pago tiene muchos años, tenía muchos años en Venezuela. No claro, lo entonces, pero tenemos. bueno, pero la compañía es enorme, o como el problema también que hubo con toda la parte del correo brasilero por 2019, si no me equivoco, Sí. y a partir de eso como que hizo que Mercado Libre lanzara toda su flota de logística. Hasta hoy en día tiene aviones, una flota aérea que te llevan los paquetes de un lado a otro en Brasil sin ningún problema y ya se pueden hacer entregas en 24 horas o menos de esa manera, ¿no? Que antes era impensable en un país como Brasil mandar algo del norte al sur No, en increíble. el día. Oye, y cuéntame un poco, vamos a hacer un doble clic ahí en esa experiencia en Mercado Libre. Mercado Libre es el Ujú, líder e-commerce de la región, no solamente porque tiene la plataforma o ese marketplace donde todo el mundo puede comprar y vender lo que quiera, sino ujú. además de eso, lo interesante de Mercado Libre es que ha ido integrando un montón de sus servicios, ¿no? Como tú decías ahorita, logística, pagos, etcétera, porque de hecho hay servicios que probablemente muchos de nosotros ni los conozcamos y están rodando en Sí, Brasil, México y bueno, una mega tal cual. empresa. Cuéntame un poco qué significa y qué hay detrás de lo que nos puedas contar de ser UX, UI de una empresa tan grande de e-commerce. Bien, sí. Bueno, como bien decías, toda la cantidad de productos que hay, el impacto, ¿no? Que se tiene también en toda la región, impacto positivo en los usuarios, hay muchísimos casos de éxito y que te da gusto. Uno dice, bueno, capaz que estoy haciendo la experiencia en un flujo determinado de la plataforma, o estoy haciendo esto, pero después cuando vos ves esos ejemplos, casos de éxito, que capaz que le cambiaste la vida a una familia que está vendiendo, no sé, por ejemplo, acá tengo el mate uruguayo, está vendiendo este mate y le cambiaste la vida a esa familia por hacerle la experiencia mucho más intuitiva, más fácil, todos los flujos más rápidos. Entonces, de esa manera ellos pueden también transaccionar un poco mejor y mucho más.
Y nada, eso es gratificante. Y después una empresa como Meli, donde eso, tenés muchísimos desafíos y gente también muy talentosa. Creo que lo bueno de la empresa, lo que más puedo resaltar es el capital humano que tiene, la calidad de la gente y después la calidad profesional también de la gente. Sí, Pensar algo o querer hacer algo, un producto, y se nos pone un desafío adelante y en el equipo empezar a trabajarlo. Y es como que ya partís con la vara muy alta porque la gente, la capacidad que tiene la persona que está dentro de la compañía, siempre como que está allá arriba y tiene los estándares muy altos y mucho conocimiento en sus diferentes especializaciones. Y eso es increíble, eso creo que es impagable poder trabajar con ese tipo de personas, ¿no? Entonces como que siempre estás logrando cosas muy, muy buenas. Y después cómo se cuida todo el proceso y la experiencia del usuario en toda la compañía, que eso creo que hoy en día pasa mucho más en todo tipo de empresas, pero años atrás no pasaba tanto y capaz que la experiencia estaba un poco más delegada. O se definía un producto y decían, bueno, ahora hacete el diseño así nomás. Lo sufrí eso hace 10 años atrás, 15 años atrás. Hacete el diseño en 2, 3 días y ya está, y lo sacamos. Hoy en día no, la experiencia del día cero y también la experiencia online, offline y en todos los puntos de contacto con la plataforma que se tienen, es increíble cómo se trabaja. Está muy bueno. qué chévere. Oye, y decías algo sobre el trabajo, o sea, obviamente tú puedes decir, ok, mejoro un punto de un proceso A a un proceso B para hacer más rápido, una experiencia mejor, pero ¿dónde realmente comienza ese trabajo de UX? O sea, cuéntanos un poquito para hacer doble clic ahí, dónde realmente tú dices hay un problema o cómo detecté este problema o cómo llegó a mi mesa y cómo comienzo a trabajar en él a nivel de experiencia. Bien, sí. Sí, obviamente por Q, ¿no? Por quarter, trabajamos diferentes objetivos. En el equipo se plantean diferentes objetivos que muchas veces vienen capaz que de más arriba, decisiones de negocio, o que tienen, ¿no? Conocimiento de decir, bueno, acá hay un pain, algo que está fallando y debemos arreglarlo, o puede tener oportunidades de mejor y lo podemos hacer, lo podemos mejorar. Entonces, eso nos baja el equipo y ahí empezamos a desarrollarlo. Eh, Me hace acordar esto a una charla que escuché hace un tiempo y me dejó pensando en su momento que uno piensa que el UX designer es algo cool, ¿no? Copado, hasta una profesión capaz que es sexy o no, tiene capaz que su estereotipo o que cada vez se fue ese estereotipo como que creciendo un poco más y puede ser, ahí me encanta la profesión, me encanta lo que hago, pero en la charla decía que cada vez está siendo más aburrido porque vemos cada vez más data, más métricas, cada vez estamos más frente a una planilla de Excel, frente a gráficas, para quizás tomar la decisión de este botoncito lo muevo un píxel para abajo, o le cambio este texto, o le cambio el color, algo capaz que tan mínimo como eso, miramos muchísima data por detrás. Entonces, yendo un poco a la pregunta, cuando nos bajan esos problemas, esas iniciativas que tenemos que trabajar, lo primero que hacemos es entender, bueno, decir, bueno, ok, está este problema, entender realmente e ir a fondo qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y por qué está pasando eso. Hacemos a veces entrevistas con usuarios, como te decía, vemos mucha métrica, trabajamos muy de cerca con la gente que está en la parte de atención al cliente, entonces saber qué inputs valiosos nos pueden dar. eh, y ahí empezamos a proyectar todo y a entender un poco más esos problemas y empezar a definir las soluciones. Y trabajamos siempre, que eso es algo, si tengo que recomendar algo, es una de las cosas que recomendaría, trabajar súper cercano a las otras áreas de la compañía. Producto, comercial, marketing, CX, como decía ahora, desarrollo, obviamente, es como que, de hecho, tenemos una modalidad de trabajo. Hoy en día somos 45.000 o casi 50.000 empleados en toda Latinoamérica. Y en el equipo de diseño, la última cifra que tenía, andábamos por los 1.000 diseñadores. Eh, y uno puede decir, es una compañía enorme, multinacional, llena de burocracias, etcétera, que sí las hay, pero la realidad es que en el día a día formamos como squad y trabajamos más como una startup y squad que está constituido de personas de los diferentes equipos
y en conjunto analizamos todo desde el día cero y ver bien, bueno, tenemos estos problemas, podemos ir por acá, tenemos estas datas, entonces cada persona de diferentes equipos va trayendo las diferentes informaciones que tiene y en conjunto ir construyendo esa solución final. Genial. Entonces, creo que eso es súper valioso y crear equipos multidisciplinarios, No, y no, es un no es que sea la ejemplo. receta, pero sí es una necesidad o algo que está muy bueno hacerlo. Fíjate que tocas un tema importante, ¿no? Gran parte del e-commerce latino hoy en día, aunque cada vez hay más gente atreviéndose y tratando de tomar acción ahí, aprovechando la oportunidad, pero gran parte del e-commerce latino se ha manejado desde retails ya consolidados, ¿no? Empresas de retail grandes que han decidido que Ujú, es momento de dar ese paso e-commerce. Entonces es muy común ver supermercados o grandes tiendas departamentales lanzando su propio e-commerce, pero cuando van a las estructuras internas, y creo que nos ha pasado a todos, que entras a la típica tienda de la marca más grande de tu país y de repente la ujú. experiencia es un desastre. Tú dices, pero ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué el botón es así? ¿Por qué el checkout me piden Tal tanta cual, información? Y a veces es porque obviamente lo que hacen es replicar un poco su estructura y su forma de pensar y trabajar, ya obviamente de años, y no pensar en que a veces los proyectos de e-commerce y todos estos proyectos de innovación se pueden manejar como micro startups dentro de una organización, ujú. teniendo como ese dinamismo, ¿no? Me ha pasado que he tenido reuniones con corporaciones y cuando pregunto cómo está armado el equipo de e-commerce, tienen a un e-commerce manager aislado, ahí como que un bicho raro que está ahí encerrado en un Sí, cuarto, con un diseñador que hace la pauta digital. Y ya, ese tal es el cual. departamento de e-commerce de una corporación que probablemente facture, no sé, unos 50 millones al mes. Y tú dices, ¿cómo es posible? Claro, Cuando tú le preguntas a este sí, e-commerce manager cómo es su día a día, te dice, bueno, sí, o sea, yo no hablo mucho con atención al cliente ni con ventas de la tienda porque odian el e-commerce y no quieren que el e-commerce se sí, meta en su cancha. Entonces te empiezas a dar cuenta y es un ejemplo claro. O sea, Meli tal cual. Oh, ujú. 45.000 empleados no es cualquier cosa en Latinoamérica y que tengan todavía la virtud de decir, ok, armo los equipos en distintos nodos para que resuelvan problemas como lo puede hacer un startup, me parece brillante porque justamente ahí están los resultados de Meli, ¿no? Tal cual. Y dicho de otra forma, el problema de esta tienda, capaz que de retail grande, etcétera, y que pone su e-commerce y te pone dos, tres personas nada más, y con esa facturación mensual, dicho de otra manera, ¿qué tanto más podrían llegar a facturar si le ponen más gente, no más recursos? Y no solo más recursos, sino saber manejarlos. Y como decías, no puede ser que no hablen con la gente que está en atención al cliente, la gente, los diferentes departamentos comerciales y demás que tienen dentro, ¿no? Si empezaran a trabajar eso un poco mejor, ¿cómo crecería la plataforma de e-commerce en sí, ¿no? Y facturarían el doble quizás o hasta más. Claro. Entonces, súper Ah, es importante eso. súper importante eso. De hecho, Ujú, hace poco tuve en este mismo podcast, uno de los primeros capítulos fue con Carlos Charcús. Él no solo es cliente de Pardux, lo ayudamos mucho con el proyecto que tiene. Él es e-commerce manager de una corporación en Ecuador que se llama Mansuera, que vende repuestos de vehículos. Pero una de las ujú, cosas más interesantes que me quedó de esa conversación fue que él me decía el reto gigante que tuvo al lanzar el e-commerce, porque él llega justamente como esta posición de tú eres el encargado de lanzar el e-commerce y lo primero que se encuentran ujú. ni siquiera son barreras externas. Había gente queriendo comprar en internet repuestos de vehículos, etcétera. Se encuentra barreras internas por el choque entre departamentos al ver como una amenaza el e-commerce. Tal Y cual. él justamente nos contaba cómo hizo esa transición de que fue dura de agarrar a estos vendedores de calle, de a pie, de físicos y darle beneficios a través del e-commerce, conectarlos con la estrategia central, porque al final si no lo lograba, no lo hacía, nadie en la empresa iba a creer en el e-commerce y más bien iba a ser como más difícil para ellos desarrollar ese canal, ¿no? Y nos contaba un poco esa experiencia y justamente hacíamos esa reflexión de lo duro que es ese cambio generacional hoy en día de muchas empresas que tienen que ir Ujú. a e-commerce y que se van a enfrentar contra todas estas experiencias, ¿no? Sí, sí. Sobre todo de El choque problema interno. muchas veces está en la casa, ¿no? El Sí, problema. Y sí, y bueno, y no es menor tampoco, y he visto muchas no, empresas que siempre dicen, primero vamos a ordenar la casa, de las puertas para adentro,
y se preparan para salir con la plataforma de e-commerce. No es prender un e-commerce así por prenderlo y nada más. Claro. Y está bueno eso también hacerlo bien. Además, después el que percibe la experiencia buena o mala es el cliente final. Uno como cliente, como consumidor, es el que se va a llevar todo lo bueno o lo malo que hagas detrás. Y ahí tenía, Sí, y te repercute en la tienda física también, o se te van con la competencia y bueno, varias cosas exacto, más. no, esta empresa innovó, pero innovó mal. Entonces ahora yo me voy Sí. con otra opción. Y eso puede ser contradictorio. Pero ahí tenía una pregunta importante para ti. Y es que Mm. se habla de UX, UI siempre juntos, ¿no? O sea, esto es como un término Sí. muy común, UX, UI, UX. Tú que eres experto, ya has pasado mucho seguro por esta pregunta, pero cuéntanos cuál es la diferencia entre UX o User Experience y UI, User Interface. Interface, ahí está. Perfecto. Sí, la parte de user experience es más la parte capaz que racional o el entendimiento de lo que estamos viendo, que es el user interface, que es la parte visual, ¿no? Que son la tipografía, los colores, los diferentes elementos que ve una interfaz. Esa es toda la parte visual y todo lo que estamos viendo y con lo que el usuario al final termina interactuando. Pero cómo es ese flujo, por qué es ese flujo, por qué cuando hago clic en un botón el comportamiento que hace, si hace una animación en la aplicación o lo que sea, cuántos milisegundos dura esa animación, toda esa parte más racional y los fundamentos teóricos es más la parte del user experience, que es estudiar más la parte más teórica y como decía, los racionales de por qué sucede cada cosa, ¿no? No es que está todo tirado así al azar como capaz que mucha gente cree que esto, bueno, es el usuario, el diseñador se despertó un día un poco creativo, hizo esto y quedó. Siempre pongo el ejemplo que hoy en día tenemos como ya súper metido, entramos a una plataforma multimedia como, no sé, cualquier YouTube, Spotify, la que sea, y nadie se puso a pensar por qué el triangulito es el de play, por qué el cuadrado es para poner stop, por qué la doble barra vertical es de pausa. ¿Por qué eso? No sé, se definió hasta en los pasacassettes o tocadiscos hace años atrás, ¿no? Los equipos físicos y después se pasaron a los medios digitales, pero ¿quién definió igual eso en el equipo físico? ¿No? Está el diseñador este de la empresa Brown, Rams, que es súper conocido. De hecho, Jonathan Ive de Apple se basó en su diseño bastante, como una fuente de inspiración bastante cercana, y si hacen la comparativa que hay mucho de eso en Internet, van a ver muchas semejanzas en el primer iPod y en varias cosas más. Eh, y por qué los diseñadores industriales definieron que el Play era un triángulo? O sea, ¿a quién se le podía ocurrir que un triángulo iba a ser eso? Pero bueno, quedó ya instaurado en la gente y hoy en día lo hacen. Pero lo importante es entender que hay un racional y está todo súper pensado, súper estudiado. Nosotros hacemos muchísimas reuniones para definir un wording, lo que le llamamos, ¿no? El texto, lo que dice, por qué poner un botón confirmar o siguiente o aceptar. Y eso capaz que hacemos, no sé, 5 reuniones o más para definir solo ese texto Claro. cuando capaz que uno lo hice de forma arbitraria o medio aleatoria y dice, bueno, vamos a ponerle confirmar o aceptar, se va a entender lo mismo. No, estudiamos mucho eso, hasta estudiamos mucho si estamos tuteando o no los usuarios, si en tal país se habla más voceado o de otra forma, entonces también cómo aplica las diferentes culturas, los modismos que hay en cada país. Por ejemplo, acá en Uruguay se habla de championes, el calzado, y en Argentina zapatillas, y así nada, miles de modismos que tenemos por toda Latinoamérica Sí. y en todo el mundo, entonces no solo un tema de lenguaje. Entonces, bueno, todo eso se estudia para después crear los diseños. Y quizás estamos el 70% del tiempo estudiando toda esa parte más racional para después llevar a cabo el diseño, la parte más visual, que es la parte de UI. Ok, entonces entendiendo un poco, comienzas con ese estudio racional, que eso sería experiencia o lo que entiendo, para Ujú. luego aterrizar en un UI, o sea, es como el proceso inmediato después. Tal cual, analizar la arquitectura de la información, el menú, cómo es el menú, capaz que el menú principal, las secciones principales, las subsecciones, cómo se va ramificando, todo eso. Y para después terminar el UI. Pasa en muchas empresas, como decía, cada vez se habla más del tema junto, en muchas empresas lo tienen separado. Está la persona que hace user experience y la persona que hace el user interface. Eh, no estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, en Mercado Libre todos los diseñadores somos
UX UI, somos las dos cosas. Ha pasado años, varios años atrás, capaz que habían algunos perfiles que estaban más volcados hacia una cosa u otra y terminaban como que no funcionando porque es parte de lo mismo. Entonces, en Mercado Libre y un diseñador como yo de experiencia de usuario, hacemos como el punto uno de la experiencia hasta el final que le entregamos el diseño al desarrollador. Y el punto uno que miramos toda la métrica, analizamos todos estos datos y al final los diseños todos súper iterados y validados al equipo de desarrollo para que lo desarrollen, lo implementen y salga a producción. Eh, pero como te decía, en otras empresas lo manejan separado. Es más, he visto muchos diseñadores gráficos muy, muy buenos. Tengo un caso de un compañero que trabajé hace muchos años cuando trabajaba en publicidad. Trabajábamos para Alfa Romeo, BMW, Peugeot, no sé, Mercedes-Benz, como Audi, varias marcas de automóviles bastante importantes. Y él hacía unos diseños, unos afiches increíbles, increíbles, increíbles y manejaba muy bien las herramientas y cuando quería hacer una web no le salía. No era malo, era muy malo. Y pasaba eso, era muy bueno visualmente, pero él quería traspolar lo que era el diseño gráfico de afiche a una web y no funcionaba porque le faltaban todos los conocimientos previos de arquitectura de la información, usabilidad, las heurísticas que hay, bueno, varias cosas más. Y no es hacer algo lindo por hacerlo, ¿no? Sí, sí, total. Obviamente por detrás y en el e-commerce sobre todo, lo que se quiere es que el usuario haga el mejor flujo posible para que termine convirtiendo, ¿no? Que ya sea una compra o una venta, si es alguien que está vendiendo o lo que sea, o en cualquier otro tipo de aplicación, en Rappi, Pedido Ya u otras, pedir comida o lo que sea, Y con o en todo lo que Instagram. implica, ¿no? Con todo lo que implica, porque, por Claro, ejemplo, yo hablaba justo hace poco con un amigo del tema de los pagos y una de las cosas que en Pardus sí nos hemos enfocado es como entender cómo funciona cada localidad, cada país y qué hace sentido. Porque tú estás en tu país, Uruguay, y seguro hay formas de pago que para ti son chéveres, normales y fluidas y que las conoces y las tienes tal posicionadas cual. en tu cabeza, pero te mueves a Ecuador y en Ecuador es totalmente diferente. O sea, la gente piensa y Sí, sí, compra de una manera totalmente diferente y esa es una de las complejidades, al menos que tenemos acá en la región. Y hablamos justamente de lo importante que era entender la idiosincrasia del comportamiento local para poder hacer una experiencia adecuada, ¿no? Es tal entender, cual. ok, si yo voy a venderle a un cliente final, le voy a vender comida, cómo él le es más fácil pagar la comida, cómo está acostumbrado a comprarla, en cuánto tiempo está acostumbrado a recibirla. Entonces, entender eso para poder luego llevarlo a digital y construir una buena experiencia y no Sí, ser sí. un e-commerce estándar o qué sé yo. Tal cual, y cómo trabajar, atado a eso, cómo trabajar con gente no bancarizada también, que es otro Exacto. problema. Decir, bueno, cómo alguien que no está bancarizado, cómo va y efectúa los pagos en un medio local, pero también hay que estar integrado con eso, como que obviamente tiene sus complejidades y como decías, eso es por país, por cultura, cada cultura está es diferente, ¿no? Tiene sus diferencias y sus problemas. Chévere. Oye, ¿y qué consejo le darías a un emprendedor? Porque aquí, digamos que la audiencia que nos está escuchando, muchos son emprendedores autónomos, tienen sus propios, son capaces, tienen un equipo muy pequeño, entonces muchas veces toman la iniciativa de, ok, voy a ser yo el que va a trabajar en UX, UI, etcétera. ¿Qué consejo le das a esa gente que le interesa mucho esta área, que hizo clic con lo que contabas ahorita y dar esos primeros pasos de experiencia usuario para su negocio? Tal cual. Sí, bueno, una, que tengan en el equipo gente de experiencia de usuario, si lo pueden tener, ¿no? Quizás que uno está comenzando y no puede contratar a alguien, pero si pueden, que lo tengan, que no minimicen la profesión, y no lo digo por yo estar de este lado, sino realmente hace la diferencia, y hace la diferencia a que el comercio funcione, básicamente, es una pata fundamental como cualquiera. Eh, y después, otras, si no pueden hacerlo, que hagan y quieren crear un e-commerce de cero, por ejemplo. eh, he visto muchas veces el problema, muchísimas veces, y que se repite, que quizás que van, crean el e-commerce con una plataforma y X, y terminan adaptando su realidad, su negocio, a las posibilidades que le da la plataforma y no al revés. ¿No? O usan una plantilla, capaz que usan una plataforma X que tienen
tienen plantillas con diseños y demás, y terminan adaptando la plantilla a lo que pueden hacer ahí y como decía, no a las necesidades que realmente tienen, ¿no? Entonces, bueno, ver y que traten de no hacer eso y customizar la plantilla todo lo que puedan para que responda a sus necesidades. Eh, Sí, y eso lo he visto, lo he visto bastante. Y si no, después también hacer mucho. Yo a veces le digo cuando la gente que está empezando no sabe de diseño, de experiencia de usuario, que lea obviamente y si puede aprender del tema, que lo haga. Pero antes si puede contratar a alguien mejor, que alguien que sea especialista en eso. Y si no, que haga mucho research y vea muchas referencias. Y como digo, bueno, querés meter un mapa y para mostrar tus locales o dónde repartís, etcétera, bueno, andá y mirá eh, tantas aplicaciones como puedas que usan mapas, cómo los ponen, y no solo de tu nicho, ¿no? Porque capaz que si yo soy una veterinaria y quiero tener mi e-commerce, etcétera, voy y veo cómo otras veterinarias lo hacen, que está bien eso, ver a la competencia, pero si no, no, que agarro tipo la funcionalidad individual, es un mapa, bueno, voy a Booking, Airbnb, Rappi, Google Maps y las 80.000 aplicaciones más que hay en la vuelta que tienen mapas y ver cómo hacen, cómo usan los mapas, los filtros y varias cosas más relacionadas al mapa y ahí voy tomando diferentes ideas que me pueden servir a lo que quiero hacer, pero que se base mucho en referencias y no traten de ser creativos cuando no tienen las herramientas adecuadas o el conocimiento para poder hacerlo. Oye, y justamente en ese punto, obviamente va a tocar un punto sensible que está de moda, de hecho. Mucha gente ha visto la opción de la inteligencia artificial, hoy en día está de moda Ujú. y bueno, básicamente hay, cada vez sale más soluciones de inteligencia artificial para casi todo lo que hacemos hoy en día. ¿Cómo tú ves la intervención de la inteligencia artificial en esta industria, en la industria del UX, UI y todo lo que conlleva? Sí, veremos para dónde surge. Creo que todavía hay cosas muy vírgenes, Sí, pero bueno, ChatGPT ya lo conocemos que capaz que fue lo que causó más revuelo y últimamente. Eh, pero nada, creo que no hay que tenerle miedo, sino tomarlo como una herramienta más, ¿no? Una herramienta más a la hora de hacer algo. Por ejemplo, yo lo probé el ChatGPT y ponía recetas, puse para hacer una canción, le dije, armame una letra, una canción que tenga que ver temas de Uruguay, que tenga esto, me lo armó, que estaba buenísima. Después le dije, agregame acordes para la guitarra, me los armó, después los toqué y sonaban relativamente bien. Eh, Nada, pero es como capaz que un buen input, un aliado a lo que quiero hacer, ¿no? Pero no es que va a sustituir a un compositor, no es que va a sustituir a un chef, no es que va a sustituir a nadie. Capaz que claro. alguna gente sí, pero bueno, es parte del avance tecnológico desde la edad de piedra. Y bueno, como cuando a Henry Ford le decían, no, ahora los autos van a sustituir a los caballos, y bueno. Pero es parte del desarrollo humano también, Sí. pero hay que tomarlo como una herramienta más. ¿Y para dónde va a disparar esto? Bueno, no sé, creo que todavía hay cosas que son muy exploratorias y Sí. hay bastante por desarrollar Vamos ahí, ¿no? o sea, para mí sí es una disrupción, yo creo que es la siguiente disrupción más fuerte que vamos a tener tecnológico Ujú, después de los smartphones. Creo que vino esa disrupción, luego se creyó que era el Web3, cripto y todo sí. eso, pero eso como que no tuvo mucho, o sea, sigue teniendo muchos problemas conceptuales lo que hay detrás de eso. Ujú, Pero esta vez sí creo que la inteligencia artificial sí es una disrupción interesante tecnológica. Coincido contigo, va a ser una herramienta adicional para complementar lo que ya hacemos y va a haber que adaptarse en cada una de las industrias. Sí veo, por tal ejemplo, cual. Ujú, cuando hablo con muchos clientes, veo que un dolor muy grande de algunos es no sabemos diseñar. Yo no soy diseñador o mi socio no es diseñador, no tenemos nada de eso. Entonces, no sé, utilizo una herramienta que me hace los banners. Me parece ujú, brillante, pero hay un paso detrás para tener, hay que estudiar y leer un poco los conceptos que hacen que un banner sea eficiente, no sea eficiente, que te ayuda a tener sin mayor duda. conversión, mayor intención de clic, porque por más que nos haga el trabajo, igual tenemos que tener bases lógicas de por qué funciona eso y cuál sí funciona y cuál no. De hecho, veía hace poco unos ejemplos de cómo la inteligencia artificial te podía crear fotos más Ujú, la cara de alguien y decías, quiero una foto en los 90 en una discoteca de New York.
y salía la persona claro. ahí. Pero se veía, por ejemplo, como el tema, había una sobreexposición que un experto fotográfico se da cuenta rápido que es un montaje. El tema de los dedos también era como, no, todavía la inteligencia artificial no entiende el tema de los dedos. Ujú, Y así vi claro. muchos detalles, pero cualquier persona no experta dice, ah, es una fotografía vieja. Pero un Ujú, experto en fotografía que tiene como los principios básicos de la fotografía va a decir, mira, eso es un montaje porque mira cómo está esto, las luces no coinciden. Entonces, eso aplica para esta industria también, ¿no? O sea, sí, chévere utilizar inteligencia artificial para que te haga un banner o un botón o incluso todo el sitio. He visto ya unas que te diseñan todo el sitio, pero hay que ujú. contrastar eso contra una teoría real y contra información real si eso está correcto, porque puede ser que también la inteligencia artificial se equivoque y te dé Tal cualquier cual, cosa. sí, sí. Y adaptados según a cada realidad, ¿no? Y también hablamos de la cultura de los países y demás. Un Exactamente, sitio aleatorio cualquiera puede diseñar, pero realmente responde a las necesidades del usuario. Para mí la inteligencia artificial lo que nos va a traer va a ser más automatización de procesos, que puede ser cosas que hasta hoy en día las hacemos súper manual, se van a poder hacer mucho más rápido. Obviamente va a cambiar la forma de trabajo. claro, Y creo que lo bueno y para UX que no, capaz que nos puede ayudar a poder detectar de mejor forma, a interpretar toda la data que tenemos alrededor, que es muchísima, toda la información, a poder depurarla de mejor manera y poder sacar esos insights claves para después crear una buena experiencia. total. Pero bueno, creo que te falta para que apretes un botón y te haga el diseño de una y con una buena Ya experiencia que responda a las necesidades. y tú solo te dedicas a grabar lugares increíbles del planeta. Ahí va. Y me voy con la camarita 360 por otros lados. A Tanzania. Ay, No está increíble. mal, no estaría mal. Oye, ¿y cuál es tu visión del futuro del e-commerce? O sea, ¿cómo tú ves hoy que estás en una empresa muy líder del tema, estás trabajando en muchos proyectos, cómo ves el e-commerce a futuro? ¿Qué verías ahí? Ujú. Sí, capaz que voy a hablar de más del futuro cercano que ya está sucediendo. Creo que en Pardot también lo están trabajando, y corregime si me equivoco, pero y en Mercado Libre también se está trabajando fuerte lo que es la omnicanalidad, ¿no? De trabajar todos los canales, el medio online, offline, diferentes dispositivos, toda la parte, las diferentes transacciones, manejos de stock, tienda, como decía, físicas y online. Como que eso unirlo todo mucho más y que sea una sola experiencia, tanto para vendedores, compradores. Entonces, creo que eso va a venir mucho más fuerte ahora ya creo que está sucediendo y en el mediano plazo va a venir muchísimo más fuerte y se va a trabajar mucho más en ese aspecto. Y después a futuro, no sé, bueno, cosas también que están pasando ahora, o por ejemplo, hace no mucho Mercado Libre lanzó como el TikTok, ¿no? O como esto de vender no es que lanzó TikTok, pero sino el e-commerce que funciona a través de los Live. videos. Creo, si no me equivoco, hay, claro, todos los lives y demás. Y si no me equivoco, creo que hay una plataforma Wish en Estados Unidos, creo que es fuerte con ese tema. Eh, y con toda la parte de review y demás, y vos compras los productos de esa manera. Nada, creo que todo ese componente social también va a venir cada vez más fuerte, pero creo que lo inmediato es esto, la omnicanalidad, y también atado un poco a lo que es experiencia del usuario. La persona, como decíamos hoy también, es una sola, y si vive una mala experiencia, ya sea en tu sitio web o en el físico o donde sea que esté tu marca, a la persona ya se le mete el clip, esta es una buena marca o es mala, y porque capaz que vivió una mala experiencia en algún lado. De hecho, también me hace recordar cuando trabajaba antes en empresas de software y trabajaba para productos finales. Me gustaba trabajar desde mi rol como UXer, trabajar mucho con lo que hacían, el que atendía al teléfono al cliente y hacían la parte de soporte técnico. Es decir, es parte de la experiencia. Si vos tuviste un mal día y lo atendiste mal por teléfono al cliente, ese cliente lo estamos matando, y todo el esfuerzo que hicimos desde ventas, marketing, UX y todas las demás áreas en la empresa se cayó porque lo atendiste mal al teléfono, ¿no? Entonces, como que es cuidar esa experiencia cross en todas las áreas de la empresa y todos los puntos de contacto que hay con ese cliente. Y creo que eso como decía, se va a venir mucho más fuerte, se va a cuidar más y a trabajar más. Genial. Sí, de verdad que Ujú, sí lo estamos sintiendo. El tema de la omnicanalidad cada vez más,
ya vamos a dejar de ver tantas, o sea, no es que van a desaparecer para nada, pero las plataformas monolíticas que solo te dan un canal, Ujú. un pago, un logístico, lo que sea, eso cada vez va a empezar a tener como más cuestionamientos de parte del cliente, porque realmente el comportamiento natural de seres humanos está bastante diluido en distintos canales. Justo hablaba con un cliente de eso, ¿no? O sea, hoy en día eh, el cliente que te compra te busca en Google, luego te busca en redes sociales, luego se olvidó completamente de ti porque le entró una llamada de la mamá y Sí, mañana entonces entró y vio un anuncio que le recuerda que existes, te trata de enviar un mensaje por WhatsApp y de repente en ese momento no le dio enviar y dejó el WhatsApp ahí. O sea, realmente así es que se compra hoy en día. Todos compramos así, con tal cual. una serie de distracciones y que tienes que estar en distintos lugares para que la venta pueda entrar por donde quiera, pero al final el cliente tenga la misma experiencia en cualquiera de los canales donde quiera entrar. Y eso, organizarlo para una pyme, capaz un Mercado Libre se puede dar el lujo por el bolsillo que tiene, pero Ujú. una pyme entender y atacar eso es un dolor gigante, ¿no? Nosotros estamos tratando de Sin resolver duda. eso desde Pardux y vemos que cada vez va hacia allá la tendencia de compra. Y lo del live shopping, ahorita Asia es una locura. Vi hace poco un video Ujú. de cómo los influencers, hay una plataforma en Asia que te paga por ser influencer de live shopping y Ajá. básicamente te envían los productos, tú haces el unboxing ahí en vivo y te van pagando por cada compra que hagan. Y resulta que o sea, son millones de personas haciendo live streams y todo el Claro, día haciendo unboxing de productos y ha crecido muchísimo, ¿no? Y me ha parecido muy curioso ese tema. Pero muy interesante tu perspectiva, Nico. De verdad, ha sido una conversación muy enriquecedora, muy a lo que le digo a todos mis invitados. El mundo está lleno de información de todo, pero se habla muy poco de lo que hay detrás de cortina del e-commerce. De los que hacemos e-commerce todos los sin días. duda. Bueno, tú tienes 5 años en Mercado Libre, yo tengo un montón de años en e-commerce y muy poco contamos lo que pasa detrás. Y lo que buscamos con este espacio es que algún clip de nuestras conversaciones le sirva a alguien para mejorar su negocio, hacerlo crecer, inspirarse y hacer algo muchísimo mejor y eso es lo que buscamos por acá. Agradezco Tal mucho. cual, sin duda. Sin duda, sí, sí, muchas gracias por la invitación. Estuvo buenísimo y como decíamos al principio, está bueno poder sumar y compartir un poco de conocimiento. Y sí, para dejar algo más, quizás anímense a probar, a iterar rápido. El mundo es muy cambiante y estar muy cerca de los usuarios y medir todo lo que pasa. Creo que el mayor problema que podemos tener, no medir lo que está sucediendo, no tener esa información, estamos trabajando a ciegas básicamente y con altas probabilidades de fracaso porque no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, medir todo. Y bueno, iterar y bueno, y espero que puedan poner en sus organizaciones una persona o varias con rol de UXer, UX designer y que los pueda ayudar para potenciar el negocio, sin duda. Totalmente. Te agradezco mucho, Nicolás. Gracias. Y Bueno, este muchas podcast gracias a llegó ustedes. gracias a Pardux, que es nuestra startup de e-commerce para pymes en Latinoamérica. Nos vemos en el siguiente capítulo.